Radiobiología, conceptos básicos y aplicación. Un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Un segundo. Vale. Bueno, hola, soy Victoria Caballero. Voy a dar una introducción muy breve a la radiobiología, ¿vale? Pues empezamos. Vale, vamos a repasar el índice. Vamos a empezar definiendo lo que es la radiobiología y repasando conceptos básicos como la calidad de radiación y la escala temporal en la que trabajamos. Luego vamos a aprender ciertas magnitudes relevantes que nos van a servir para nuestro estudio, como son el pico de Bragg, el efecto radiobiológico y la energía lineal transmitida. Después vamos a ver cómo se adapta la teoría al tratamiento. Vamos a poner distintos resultados que podemos obtener con varios software distintos. Y por último vamos a poner varios ejemplos de centros de irradiación. ¿Vale? Empezamos. ¿Qué es la radiobiología? Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con las radiaciones ionizantes y cubre los efectos producidos por la absorción de la energía que irradiamos, la resistencia del sistema biológico, o sea, su respuesta, y las consecuencias o secuelas que puede tener la radiación para el cuerpo biológico. ¿Vale? ¿Cómo medimos la calidad de radiación? Pues entran en juego numerosos factores. Uno de ellos es el tipo de partícula que irradiamos sobre el sistema. Principalmente nos vamos a centrar en tres grupos: en radiación electromagnética, en partículas cargadas y cómo provocar interacciones nucleares. ¿Vale? La radiación electromagnética está ahí cortado, pero detrás del blanco pone rayos X y rayos gamma, ¿vale? Que son en lo que nos vamos a centrar principalmente. Con este tipo de energía podemos lograr alrededor de 1 keV y podemos provocar ionizaciones de forma directa o indirecta. Indirecta es aquella que provoca la deposición de energía directamente en nuestro objetivo, indirecta es la que usa partículas secundarias, ¿vale? Yo envío mi radiación, cargo una partícula, la acelera y esa partícula es la encargada de depositar la energía en mi objetivo. Luego, las partículas cargadas transmiten la energía a través de colisiones inelásticas, ¿vale? Y si usamos este tipo de partículas, también hay que tener en cuenta la dispersión que provocamos a los núcleos de nuestra muestra. Por último, las interacciones nucleares, que alcanzan una energía de 10 MeV, las generamos irradiando haces de fotones que chocan con el núcleo y lo fragmentan, ¿vale? Para cada tipo de radiación tenemos que tener en cuenta diversos efectos que provocan. El primero, que es la electromagnética, tenemos que tener en cuenta el efecto de build-up, que es la distribución de energía depositada en nuestra muestra y los efectos que ello provoca, porque aunque tú tengas tu objetivo dentro del cuerpo biológico, para llegar a él vas a recorrer un camino en el que tus partículas van a interactuar y van a depositar esa energía, ¿vale? Y eso puede provocar unos efectos que hay que tener en cuenta a la hora del modelaje. En las partículas cargadas, el efecto que hay que tener en cuenta es el stopping power, ¿vale? Que es el frenado que sufren las partículas al entrar en el cuerpo por distintas interacciones, ¿vale? Y en las interacciones nucleares tenemos que tener en cuenta en la colisión con el núcleo los fragmentos que se producen que van a interactuar con nuestra muestra. O sea, nuestra muestra que en verdad es un paciente. Vale. Para ver los efectos y las secuelas nos interesa revisar la escala temporal, que vamos a ver a continuación, ¿vale? El primer evento que tenemos es la irradiación, que nos va a llevar a eventos de interacción primaria, ¿vale? Que es la entrada de nuestras partículas, nuestras radiaciones dentro del cuerpo. ¿En qué medio con qué pueden interaccionar? Con lo que hay en el cuerpo, que van a ser o moléculas biológicas o agua, ¿vale? ¿Qué vamos a provocar? Excitaciones o ionizaciones que hemos mencionado antes. Esto nos puede llevar a dos eventos distintos. Podemos tener o provocar disociación y producir radicales, que son muy reactivos, o directamente podemos llegar al daño en el DNA y a las moléculas, ¿vale? Como podéis ver, va apareciendo la escala temporal, las excitaciones y las ionizaciones ocurren en el femtosegundo más o menos, y el daño al DNA ocurre en el picosegundo, ¿vale? Después llegamos al microsegundo, donde a partir del cual se originan las roturas en el ADN.
Vale. Pasados unos minutos, en cuestiones de horas, pues llegamos a las aberraciones cromosómicas, que a su vez producen daño a nivel celular y en cuestiones de años producen el daño a nivel orgánico y de organismo. ¿Vale? Para poner un ejemplo y visualizar esto, vamos a poner un núcleo al que irradiamos con rayos gamma. ¿Vale? Para saber la intensidad de rayos gamma irradiados utilizamos el Gray, que es la energía normalizada a la masa, o sea, son julios por kilogramo. ¿Vale? Vamos a ver el número aproximado de reacciones producidas. Vamos a tener 10 elevado a la 5 excitaciones e ionizaciones, de las cuales 2000 van a ser reacciones nucleares, o sea, en el núcleo, ¿vale? Que es nuestro objetivo porque es donde se encuentra el DNA, ADN. ¿Tipos de daño que podemos causar al DNA, al ADN? Están las roturas simples, porque todos sabemos que el ADN está formado por una doble hélice. Pues si yo rompo solo un lado, se llaman roturas simples, y esas son las que aparecen 1000, ¿vale? Luego, unas más dañinas son las dobles, que son roturas en las dos líneas, ¿vale? Roturas paralelas. Y luego están las lesiones complejas, que son composiciones de ambas, ¿vale? Se determina un fragmento mínimo y si tienes varias roturas de ambos tipos, pues se dice que es una lesión compleja. Luego, las aberraciones cromosómicas puede aparecer hasta 10 elevado a la menos 5 mutaciones y mucho menos de 10 elevado a menos 5 centros cancerígenos, ¿vale? Luego, pasamos a las magnitudes relevantes. Vamos a repasar lo que es el pico de Bragg, el efecto radiobiológico y la energía lineal transmitida. Empezamos por el efecto radiobiológico. Es una medida relativa en la que comparamos la radiación que nosotros estamos emitiendo con una que elegimos de referencia. ¿Y cómo las comparamos? A través de la fracción de supervivencia, donde 0 es que esto se mide sobre un cultivo que tú has hecho previamente. 0 es que ninguna célula ha sobrevivido y 1 es que todas han sobrevivido. Aquí podemos ver dos líneas distintas, cada una que corresponde a una radiación, ¿vale? La raya azul podemos ver que es más bajita y en 0,1 tiene la dosis aplicada, vemos que es menor que la roja, ¿no? Si yo ahora hago el cociente de las dosis en 0,1, digo que mi eficiencia radiobiológica para ese nivel de supervivencia es 1,56. ¿Esto qué quiere decir? Que la dosis aplicada con mi radiación que estoy usando ahora mismo es mayor que la que tengo yo de referencia. Por lo tanto, la de referencia es más eficaz porque con menor dosis se ha conseguido el mismo efecto. ¿Vale? Siguiente, una magnitud muy importante en radiobiología es la energía lineal transmitida, que se conoce como LED. Se mide en K por micrómetro y si la comparamos con la qué nerviosa. Con la eficiencia radiobiológica nos queda una relación tal que así. Al principio vamos a tener una pequeña cuesta muy ligera, después vamos a ver cómo crece enormemente hasta llegar a un máximo y luego cae. En la región esta en la que cae es donde se produce lo que llamamos efecto overkilling, ¿vale? Que es donde el número de roturas o el daño es muy superior comparando... A ver si me explico bien. Yo lo que busco es un efecto con mi radiación. Para ese efecto necesito provocar cierto daño. Si el daño que provoco es mucho más grande pero mi efecto no cambia, estoy en esa zona. ¿Me explico? Vale. Bueno, pues antes os he mentido. La relación RB y LED no es una función, sino que es una distribución, ¿vale? Tiene una superficie. ¿Cómo determino en qué región trabajo? Con las partículas que yo irradio. Si cojo protones, estoy en la parte de crecimiento leve. Si cojo carbono, llego al máximo. Y si cojo iones de neón, empiezo a coger la zona de overkilling. Por eso me interesa coger o protones o carbones. Esta slide la he cogido de un curso que hice de radiobiología, que es el CONCERT, o sea, lo organiza CONCERT, que os recomiendo que lo miréis, porque tú solo te pagas el desplazamiento y el alojamiento te lo dan gratis. Vale, luego de la teoría al tratamiento. Que a mí no me pagan, de esto lo digo porque está guay. Vale. Vamos a ver ciertos elementos que se usan en los ejes que son los más importantes. Entre ellos está el filtro Rich, que sirve para mi rayo monoenergético crear una distribución, ¿vale? Yo hago que mis partículas choquen
con la estructura que, como veis, es de piquitos, interaccionan, unas se frenan más, otras menos y crea una distribución. Y otro es el filtro multihoja, que sirve para delimitar la zona del tumor cuando yo irradio, ¿vale? Para no irradiar de más. Luego, una de las partes muy importantes de la radiobiología es la dosimetría, en la que empleamos, como ya hemos dicho, el Gray, que es energía normalizada a la masa, y para que tengáis una idea, ahí os pongo la equivalencia con los CIVEC para rayos gamma. Ahora, para modelizar usamos distintos tipos de software, que el resultado es lo que podéis ver ahí. Según la movilidad que yo tenga con mis haces, puedo delimitar mejor o peor mi volumen de control, lo que viene siendo el tumor. Aquí tenéis distintos resultados con distintos software, ¿vale? Podéis ver que la dosis aplicada a las distintas partes del cuerpo cambia según el software que yo utilice, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de mayor resolución para que lo veáis mejor. Veis las zonas rojas donde tengo localizado el tumor y las zonas donde el color cambia a verde y azul tienen menor dosis, pero también son irradiadas y son zonas a tener en cuenta, ¿vale? A la hora de modelar y tal. Estos son ejemplos de sistemas usados para irradiar, que podemos tener varios. Podemos tener eje horizontal vertical, que me desplacen los ejes o que tenga yo que desplazar al paciente, ¿vale? Para cambiar la zona de irradiación. Este es otro ejemplo del CNAO, que está en Pavía, en Italia. Pasamos ya a los ejemplos de centros de sistema de irradiación. Tenemos el centro IMAC en Japón, en Chiba, que como podéis ver tenemos el sincrotrón, las zonas de tratamiento, las zonas de simulación y las de control, ¿vale? Este es un esquema de uno de los ejes donde podemos ver que están el filtro Rich del que he hablado antes y aquí estaría el colimador de multihojas y aquí estaría el paciente en el isocentro. El CNAO es otro ejemplo que también podemos ver que sigue más o menos el esquema. Tiene el sincrotrón, las zonas de tratamiento y lo peculiar de este es que tiene una sala que podéis ver ahí que el eje sube y baja, que sirve para tener ejes perpendiculares, ¿vale? Irradiar en dos direcciones distintas. Y por último tenemos el CNA aquí en Sevilla, que no se usa para tratamiento, pero sí para investigación. Y si cuando curséis o si cursáis física cuántica vais a tener la oportunidad de ir. Y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Porque yo sí tengo una. En una diapositiva se veía a un paciente y ponías tú unos colores rojos y uno azul, y yo quería saber cómo estabas logrando conseguir la máxima intensidad en la zona del tumor y cómo logras intensidades más bajas en la zona de paso hacia el tumor. Eso es simplemente por superposición de rayos. Cada zona azul que veis es un rayo que ha sido emitido y si yo lo superpongo, pues aumento la dosis depositada en esa zona. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? En el segundo tipo de radiación que nos has enseñado, no he entendido cómo con el golpe elástico consigues energía inelástica en los neutrones. Espérate un segundo porque no he entendido la pregunta. Sí, sí. Aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo con la colisión inelástica consigue la dispersión elástica? Es lo que no he entendido. Es que las colisiones elásticas entre las partículas cargadas, la dispersión elástica es la que tiene lugar al pasar la partícula cargada, o sea, es la interacción entre la partícula cargada y los núcleos, con los que no colisiona, pero sí altera un poquito la estructura. Como físicos y no médicos, ¿cuál es nuestro papel a la hora de, por ejemplo, las imágenes que nos estaban enseñando con tumores? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros en esa clase de situaciones? La física, en el esquema temporal que os he enseñado antes, pues la física, porque aquí, en plan, al final ya en el tratamiento de cáncer, la disciplina que se ve involucrada es la medicina. Pues los físicos entraríamos justo antes de la parte verde de daño al DNA y las moléculas. Toda la parte de disociación de radicales, las excitaciones y ionizaciones, la trabajamos nosotros. Y el software que os he enseñado lo utilizamos nosotros. Los esquemas para la irradiación los usamos nosotros. Y no tratamos al paciente, pero sí, ¿cómo decirte?
manejamos el software real que luego se utiliza, ¿sabes? O sea, nosotros vamos a estar en la sala y vamos a decir al paciente, pasa, toman la medida y luego ya pasas el informe. ¿Una última pregunta? Hola, ¿cómo de efectivos son estos tratamientos? Bueno, sí, para los enfermos de tumores y tal. Vale, no tengo estadísticas que darte, pero sí que es una ciencia que se puede adaptar a cada caso, porque todo cambia según las partículas que tú irradies y cómo irradies. Pues muchas gracias. Un aplauso a Victoria.